Vamos entonces a comenzar la unidad 7, donde vamos a estudiar las redes de distribución. Esta unidad es, bueno, lógicamente es una unidad fundamental, puesto de que el objetivo principal de esta materia es que ustedes aprendan a diseñar redes de distribución. Entonces vamos a partir del día de hoy, a estudiar las redes de distribución. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Es que ustedes dominen todos los conceptos básicos relacionados con el diseño de las redes de distribución. Vamos entonces, para comenzar, vamos a definir qué se conoce como red de distribución. Y dice que se define como red de distribución al conjunto de tuberías, accesorios y otras instalaciones destinadas al suministro de agua a todos los usuarios. O sea, si nosotros vemos acá, aquí vemos un sistema completo de distribución que lógicamente parte desde la fuente, que es un río que ha sido represado con una presa de arco de hormigón, y que lógicamente el agua que sale de la presa la hacen pasar, como se puede ver aquí, por una planta potabilizadora, después la elevan a un tanque, que aquí se puede observar. Esta es la planta, este es el tanque, y del tanque se entrega a todo lo que es la red de distribución. O sea que no podemos confundir un sistema de distribución con la red de distribución. O sea, el sistema de distribución de agua potable, como podemos ver aquí, cuenta de más partes. Nosotros solo nos vamos a referir a lo que es esto, que es la red de distribución, que es el conjunto, como bien dice ahí, de tuberías, accesorios que conectan las tuberías y las otras instalaciones que se pueden colocar, como las acometidas, que están destinadas a suministrar agua a toda la población que se asienta en el área de cobertura. ¿Cuáles son los requisitos principales que debe reunir una red? En primer lugar, debe suministrar agua potable a todos los usuarios. Fíjense que es importante el término que debe suministrar agua potable. No se puede entregar en una red un agua que no sea potable a todos los usuarios a solicitud inmediata, en las cantidades necesarias y con la presión requerida. ¿Qué significa eso? Que si ahora yo construyo mi casita dentro del área de cobertura y voy a la empresa que preste servicio, poniendo en Santa Cruz a la cooperativa que me corresponda a mi área de cobertura, cuando yo solicite a una oficina que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor, cuando yo solicite a esa oficina mi conexión de acometida para tener el agua potable, para tener contacto con el servicio de agua potable, yo no debo haber salido todavía de la oficina cuando ya le deben estar pasando al gerente técnico que vaya a hacer mi conexión de acometida. O sea, tiene que ser instantáneo. Al momento en que se solicita, debe prestarse el servicio. Bueno, por otro lado dice que ahora ese servicio tiene que ser que yo le entregue las cantidades que están establecidas por norma, o sea, la dotación, y además que le entregue con la presión que también está referida por norma. Voy a tener que bloquear a la sala. Cristian Chávez ya entró porque me está saliendo todo el tiempo. Bueno, B, debe garantizar una operación continua. ¿Y qué significa eso? Que yo debo garantizarle durante las 24 horas y los 365 días del año
le debo garantizar los volúmenes de agua que demande esa población. Lo cual no quiere decir con esto de que debo garantizar de que tenga que estar bombeando las 24 horas. ¿Está claro? O sea, yo debo garantizar esa cantidad de agua o el agua. Pucha, voy a tener que bloquear la entrada esa, me tiene ya. Sigue saliendo que Cristian está en la sala de espera. Vaya, no me va a dejar dar clase. Bueno, o sea que debo garantizar siempre una operación continua. Y tercero, debe llenar las condiciones económicas de toda obra de ingeniería, considerando que la red de distribución representa las 2/3 partes de la inversión total del sistema de distribución de agua. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando yo construya la red, lógicamente que la red debe satisfacer los requerimientos para lo que fue construido. O sea, que le debe entregar el agua potable en las cantidades necesarias y con la presión requerida a todos los usuarios que se asienten en la zona. ¿Está bien? Entonces, no se puede dar clase así, que están entrando cada 5 minutos, cada 2 minutos entra aquí. No se puede. Vamos a tener que ponerle un límite a la entrada. ¿Ves? No puedo dar clase. Porque además me estorba voy a tener que bloquear la entrada. Vale, la voy a bloquear la entrada, se acabó el problema ya. Bueno, entonces, pucha, qué bárbaro esto. Este muchacho, por favor, si Cristian Chávez está adentro, que por favor mire a ver qué es lo que hace, porque me está saliendo cada 5 minutos que está. Bueno, entonces, como les decía, vamos a ver ahora cuáles son las componentes principales de una red. Bueno, entre las componentes principales de una red tenemos, en primer lugar, las tuberías principales. No voy a profundizar en ellas porque después vamos a ver las características, pero para que lo entiendan muy rapidito, las tuberías principales es la tubería que contornea, anilla o forma un circuito del área de cobertura. Es esta que está en color rojo que vemos acá. Las tuberías secundarias son las que salen de las principales, son las de color azul, que salen de las principales a formar lo que se conoce con el nombre de las mallas o circuitos de una red. Las tuberías distribuidoras son aquellas tuberías que se consideran como tuberías de relleno. Si esta es una malla que está conformada por dos manzanos, pues entonces yo tendría que rellenar aquí con una tubería de distribución. Y esas son todas las tuberías que pasan por la calle de donde se sacan las acometidas domiciliarias. ¿Qué se conoce como una acometida? Es aquella que me conecta la red y me entrega el agua a cada uno de los usuarios del sistema. Otra de las componentes que tenemos es el tanque de almacenamiento, que ya como estudiamos en la clase anterior, este puede o no aparecer dependiendo de la topografía del terreno. ¿Está bien? Ahora bien, otro de los componentes de la red son los medidores. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de medidores. Están los macromedidores y los micromedidores. Los macromedidores son los que se colocan siempre en el punto de entrega de agua a la red. Por ejemplo, si voy a entregar el agua con un tanque, por medio de un tanque,
entonces a la salida del tanque coloco el macromedidor. Si voy a entregar el agua por bombeo directo de una estación de bombeo, a la salida de la bomba coloco un macromedidor. Este macromedidor me permite obtener ¿qué cosa? Los volúmenes que voy a entregar a la red o que entrego a la red durante ese mes que yo controlo ese volumen. Y los micromedidores son aquellos que yo coloco, o hidrómetro que también se le conoce, son aquellos que yo coloco en cada una de las acometidas, de manera tal que yo pueda controlar con el micromedidor o el hidrómetro los volúmenes de consumo de cada uno de los usuarios. Por otro lado, también vemos que en una red nosotros vamos a tener hidrantes. Mírenlos aquí. Los hidrantes siempre se colocan en las esquinas, se colocan sobre la acera, no se colocan en la calle para evitar que lo puedan golpear el tráfico vehicular. Se colocan sobre la acera y en las esquinas, bueno, vamos a ver la normativa, que es lo que plantea la norma boliviana con relación a la separación. Y estos hidrantes siempre son aislados, como podemos ver aquí, con una válvula de hidrante. ¿Está claro? Entonces, que permite cerrar esta válvula y poder entonces tener acceso a darle mantenimiento, sustituir el hidrante, etc. Además, una red consta de los accesorios. Miren acá, aquí hay un accesorio que es una cruz, aquí hay un accesorio que es una T, aquí hay accesorio que es un codo. O sea, son los accesorios que me interconectan las tuberías. Y además, en una red de distribución yo puedo encontrar una estación elevatoria o una estación de bombeo. Esta estación de bombeo, si voy a sacar agua del acuífero, entonces voy a tener siempre obligación de colocar una estación de bombeo, porque no hay manera de sacar el agua del subsuelo que no sea a través de un equipo de bombeo. Aquí se ve en este ejemplito, en este esquema que yo les he dibujado, que hay una estación de bombeo que lógicamente debe ser para sacar el agua de un acuífero, que alimenta el tanque y a su vez el tanque alimenta por gravedad la red como tal. Entonces, esos son todos los componentes que tiene una red de distribución. Vamos a ver ahora las formas en que yo puedo alimentar una red de distribución. Yo puedo alimentar una red de dos maneras. Una por bombeo y la otra por gravedad. La alimentación por bombeo, que generalmente se realiza en topografías muy llanas, como es el caso de Santa Cruz y manchas urbanas muy grandes, se realiza en topografías muy llanas y manchas urbanas muy grandes. En esos casos, cuando yo alimento por bombeo, tengo el inconveniente de que voy a adicionar a la factura el consumo de la energía. Para que ustedes tengan una idea, del 80% que nos viene a nosotros en la factura, en sus hogares, en todos los hogares de Santa Cruz, prácticamente el 80% es por pago del consumo de energía. ¿Y por qué les puedo decir eso? Bueno, yo una vez asesoré una cooperativa que es Cospail y realmente me quedé impresionado cuando nosotros formábamos la factura para pagar. Me quedé impresionado como el 80% era para pagar el consumo de energía eléctrica a la CRE. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿por qué tan caro? Por una razón muy simple. La CRE le adiciona un coeficiente phi al costo de la luz que mayora el consumo o el costo de consumo en los horarios pico, con el objetivo de que, bueno, pues lógicamente la gente quiera ahorre más dinero en esos horarios pico. Pero resulta ser que el horario pico del consumo de la energía, que es la noche, también se convierte con el mismo horario pico de consumo de agua de la población. Por eso es que se acelera tanto el costo de la energía eléctrica. Entonces, esa es una forma por bombeo, que es cuando yo no puedo
se clasifica de dos formas. Una, con flujo por bombeo o por gravedad. Ya vimos que el flujo por bombeo tiene el inconveniente del consumo de energía y el flujo por gravedad tiene como a favor la economía en la operación. Ahora, el otro tipo de clasificación de acuerdo al flujo es con flujo monodireccional o con flujo bidireccional. Cuando se habla de flujo monodireccional es cuando nosotros alimentamos a la red por un solo punto. O sea, que el caudal que ingresa a la red ingresa por un solo punto nada más. Eso es flujo monodireccional. Y flujo bidireccional es cuando el flujo o el caudal que ingresa a la red está ingresando por más de un punto, como mínimo 2. ¿Está claro? Entonces, si nosotros fuéramos a clasificar las redes en Santa Cruz, es un sistema con flujo por bombeo, porque se alimenta la red por bombeo, y con flujo bidireccional. Porque si ustedes se fijan, acá las cooperativas tienen entre 4, 5, hasta 19 estaciones de bombeo, de las cuales conectan directamente las estaciones de bombeo a la red. Entonces eso significa que el flujo entra por más de un punto. Y cuando ingresa por más de un punto, no importa la cantidad, se le clasifica como flujo bidireccional. Entonces, Santa Cruz de la Sierra, su forma de clasificar la red de acuerdo al flujo sería una red con flujo por bombeo y bidireccional. ¿Está bien? Bueno, a partir de las clasificaciones anteriores, o sea, por bombeo, por gravedad y monodireccional o bidireccional, yo puedo combinar cada uno de ellos, bombeo con flujo monodireccional, bombeo con flujo bidireccional, gravedad con flujo monodireccional, gravedad con flujo bidireccional. Y de ahí salen 4 clasificaciones. Entonces, vamos a ver cada una de estas combinaciones cómo serían. Entonces, la primera sería flujo por gravedad, o sea, entrego el agua por gravedad a la red, porque ¿cuándo yo puedo entregar el agua por gravedad? Cuando esta carga que yo dispongo es suficiente para vencer las pérdidas y en el punto o en el nodo crítico, que es el nodo de menor presión, se registre la presión mínima que recomienda la norma. Entonces, este sería flujo por gravedad, unidireccional o monodireccional con tanque en la cabeza, con depósito a la cabeza. ¿Qué quiere decir en la cabeza? La parte de ingreso de la red. El extremo opuesto será la cola, como vimos en la clase anterior. Entonces, la primera combinación es flujo por gravedad unidireccional o monodireccional con depósito a la cabeza. Fíjense ustedes que para que yo entregue flujo por gravedad tendría que ser las zonas de topografía accidentada, como por ejemplo en los valles. En los valles yo puedo captar el agua en un cerro y del cerro entregarla por gravedad a la población que se encuentra en la parte baja del valle. Eso es típico. Por ejemplo, La Paz. La Paz capta el agua en el Alto y del Alto se lleva a La Paz. Hay una diferencia de cotas entre el Alto y La Paz para que tengan una idea, La Paz está en 3.600 metros y el Alto está en 4.000. Estamos hablando de 400 metros de carga, para que tengan una idea. Entonces, ese sería el flujo por gravedad y unidireccional porque ingresa solamente por la cabeza de la red. La otra combinación es flujo por gravedad bidireccional con depósito a la cabeza y en la cola. O sea, tengo la posibilidad de poder colocar un tanque en la cabeza y un tanque en la cola, y entonces el flujo por gravedad bidireccional porque ingresa en 2 direcciones. Estoy ingresando el agua por medio de estos 2 tanques. Esta sería la condición óptima. ¿Por qué? Porque estoy entregando en primer lugar el agua por gravedad. O sea, no estoy consumiendo energía. Y en segundo lugar, recuérdense ustedes que el flujo en 2 direcciones
me mejora el comportamiento de las presiones y vamos a aprender también que me disminuye los diámetros de las tuberías principales en la red. Esta sería la ideal, la que se preferiría siempre que se pueda hacer. La otra es combinando el flujo por bombeo. Flujo por bombeo directo, unidireccional, fíjense ustedes, con tanque a la cabeza. O sea, esta es la típica que se construye en las pequeñas urbanizaciones o en las pequeñas comunidades. Se saca el agua de una fuente, sea superficial o subterránea, se bombea un tanque que está en la cabeza de la red y se entrega el agua por bombeo. Entonces, esta sería la primera combinación. Flujo por bombeo, directo, unidireccional, con tanque en la cabeza. Y la otra combinación que podemos tener es flujo por bombeo directo, bidireccional, con tanque en la cola. O sea que yo tengo aquí que ingreso por la cabeza por bombeo directo y entonces tengo un tanque en la cola que cuando haya poco, en las horas no pico, el tanque se va a llenar y cuando llegue el horario pico, que es el crítico, yo puedo entregar el agua por bombeo directo y además por gravedad por el tanque que tengo en la cola. De esas 4 combinaciones, como le dije, lo ideal sería flujo por gravedad con tanque en la cabeza, bidireccional con tanque en la cabeza y en la cola. Bueno, vamos a ver ahora qué ventajas tiene el flujo en 2 direcciones. La ventaja, lo que les decía, la ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones es que, en primer lugar, me permite utilizar tuberías de menor diámetro en las tuberías principales. ¿Cuáles son las tuberías principales? Las que contornean, enmarcan, encierran o anillan todo el área de cobertura. O sea, le dan la vuelta a todo el área de cobertura. Esa tubería se llama tubería principal. Ya que en el momento de máximo consumo, yo voy a tener que el caudal, en vez de ingresarlo por un solo punto, como está en este esquema, lo voy a ingresar por 2 puntos. Entonces vamos a ver cómo es que se logra un ahorro. Cuando yo ingreso el caudal de diseño monodireccional o unidireccional en una sola dirección, por aquí entraría todo el caudal de diseño. Por aquí vamos a suponer que se iría la mitad del caudal de diseño por aquí y la otra mitad se iría por aquí, si pensamos que se bifurca el flujo de manera igual por ambos ramales, cosa que no es así, pero bueno, supongamos eso. Entonces aquí tendríamos que diseñaríamos este ramal y este ramal para la mitad del caudal cada uno. Sin embargo, si yo tengo aquí 2 tanques o 2 equipos de bombeo y entrego en 2 direcciones por la cabeza, aquí solo es por la cabeza, aquí sería por la cabeza y por la cola, entonces el caudal total llegaría distribuido entre los 2 tanques. ¿Qué significa? Que por aquí ingresaría Q sobre 2 y por aquí ingresaría Q sobre 2, o sea, la mitad del caudal. Entonces, ¿qué pasaría por cada ramal? El caudal de diseño entre 4. Entonces, no es lo mismo el caudal de diseño entre 2 que el caudal de diseño entre 4. Lógicamente, que este caudal de diseño es más pequeño y el diámetro, por supuesto, el diámetro va a ser menor. A ver, voy a conectar ahí que están pidiendo. A ver si se puede conectar. Bueno, entonces aquí claramente se ve que no es lo mismo dimensionar para un cuarto del caudal estas tuberías que dimensionarla para un medio del caudal. Y con eso tengo lógicamente un ahorro sustancial en diámetro. Y por supuesto no es lo mismo el costo de una tubería de 10 pulgadas que una tubería de 4, para que tengan una idea. Y la otra ventaja que tiene el flujo en 2 direcciones es la que ya les habíamos anticipado en la clase anterior, que me va a garantizar una mejor distribución de presión. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aquí el tanque, por ejemplo, aquí me voy a entregar con la carga de diseño.
Y entonces cuando yo voy avanzando, ¿no ven? Esta carga yo le voy a restar hasta aquí las pérdidas de carga y me va a disminuir la presión. Aquí le resto las pérdidas de carga entre este punto y entonces me va a disminuir la presión. Y aquí le resto la pérdida de carga y me disminuye. O sea que es decreciente totalmente el comportamiento de la presión. Mientras que si yo aquí tengo la carga aquí y garantizo la carga acá en los dos puntos, por eso es que fíjense que parten los dos del mismo, entonces la mitad del recorrido voy a tener esta carga como mínima. Aquí tengo como mínima esta otra que es la que obtengo en el extremo opuesto. ¿Está claro? Entonces me garantiza un mejor comportamiento de la distribución de presiones en la red. Vamos a ver en el punto 7 cómo se clasifica la red de acuerdo con las instalaciones de tubería. O sea, de acuerdo a cómo yo conecte o instale las tuberías. En primer lugar, las redes se clasifican en tres tipos. Una red ramificada o abierta. Fíjense aquí, este es el tanque que alimenta. De aquí viene una tubería principal, que es esta que está en roja, que yo estoy siguiendo con el cursor. Y a partir de esa tubería principal empieza a ramificarse la red. ¿Está claro? La red se empieza a ramificarse, por eso se llama red ramificada. Las tuberías secundarias salen de las principales y de las secundarias, y las distribuidoras salen de las tuberías secundarias. Entonces, fíjense ustedes que la red en todos los puntos termina con un punto muerto, o sea, no se interconectan entre sí. Ahora, el otro tipo de red, que es la ideal, es la red mallada o cerrada. ¿Qué cosa es una red mallada o cerrada? Es cuando todas las tuberías, como podemos ver acá, se interconectan entre sí. Todas están conectadas entre sí mediante un accesorio, ya sea un codo, una T o una cruz. Entonces, la ventaja que tiene esto es que, por ejemplo, a cualquier punto, vamos a suponer a este tramo, el agua le puede llegar por aquí, pero también le puede llegar por aquí y además le puede llegar por aquí. O sea, como mínimo, a un tramo de tubería el agua puede llegar por más de 2 puntos, lo que significa que eso es una ventaja muy grande a los efectos que vamos a ver ahorita. Entonces, el otro tipo de red son las red combinadas. ¿Cuáles son las red combinadas? Son aquellas en que tienen parte, como podemos ver aquí, ramificadas o abiertas, y tienen parte que están malladas o cerradas. O sea, es la combinación de los dos casos anteriores. Siempre que se pueda, porque va a depender de la forma en que ¿cómo se llama esto? En que se agrupe la población, lo ideal sería una red mallada o cerrada, por las razones que vamos a ver ahora. Vamos a ver las características de la red ramificada o abierta. Fíjense ustedes que del punto de alimentación sale la tubería principal y que de la tubería principal salen las tuberías secundarias y a su vez de la secundaria salen las distribuidoras. Lo mismo ocurre acá. Fíjense que es una red que está ramificada. ¿Y por qué se dice que es abierta? Porque no se interconectan las tuberías. Aquí queda con un tapón, aquí queda con otro tapón, aquí igual. O sea, no cierra, no se conecta con otros conductos. La desventaja que tiene este sistema, ¿cuál es? Imagínense que aquí donde estoy poniendo el puntero, ahí se produce una rotura. Si se produce una rotura, ¿qué va a pasar aguas abajo de ese punto? Todo se va a quedar sin agua. Hasta tanto se repare esta rotura, porque no hay otra forma que le llegue el agua a estas poblaciones que no sea a través de esta única tubería. Entonces, esa es la deficiencia más grande que tiene la red ramificada o abierta. Que cuando se produce la rotura en un punto, vamos a suponer que aquí se produce la rotura, todos estos domicilios se quedan sin agua. Si aquí se produjera, toda la red se queda sin agua.
¿Está bien? Ahora, no necesariamente por eso tenemos que desechar esta solución. No, esta solución es la que se construye cuando tenemos que la población se encuentra dispersa a lo largo de la carretera. O sea, no sé si ustedes han viajado por cualquier ciudad, por cualquier carretera. Usted viaja y se va a dar cuenta que aparecen los pueblitos, todos asentados a lo largo de la carretera. Bueno, se desprenden un poquito acá, por eso es que tienen la ramificación esta de las tuberías secundarias. Entonces, cuando la población está dispersa a lo largo de la carretera, en 1, 2, 3 kilómetros, este es el tipo de red que se construye. Porque tú colocas una tubería principal que va paralelo a la carretera, a la distribución de la población, y entonces de ahí saca ¿qué cosa? Los ramales secundarios y las de distribución para alimentar a los usuarios de ese sector. ¿Está bien? Ahora, el otro tipo de red que nosotros tenemos es la red mallada o cerrada, que pueden ser de dos tipos. Esta red mallada o cerrada puede ser totalmente interconectada, donde las tuberías principales, las secundarias y entre las secundarias mismas se conectan mediante un accesorio. Y puede encontrarse la red mallada o cerrada parcialmente interconectada, donde se conectan las secundarias con las principales. Este salto que hay aquí significa que no hay conexión, una pasa por arriba y la otra por abajo, y las secundarias no se interconectan. Ustedes podrían preguntarme cuándo construyo esta y cuándo construyo esta. Bueno, cuando no tengo los recursos suficientes para comprar todos estos accesorios que tienen un costo, entonces yo puedo colocarla parcialmente conectada. Pero cuando yo tenga los recursos, lo ideal es construir la red totalmente interconectada entre sí. ¿Qué ventaja tiene esta red? Fíjense ustedes, una dificultad que tenemos acá, vuelvo atrás porque me olvidé. Aquí donde tú tienes un punto muerto, donde ustedes tienen un punto muerto, aquí la velocidad del agua, como no hay más continuidad, entonces aquí el flujo va a ser cero. Y hacer el flujo cero, esta es una zona propensa a que se acumulen los sedimentos que vienen con el agua. Recuérdense, como les decía en la clase anterior, que el agua potable puede traer hasta 1000 miligramos de sólidos totales en suspensión. Entonces, lógicamente que esos sólidos se van a acumular donde no hay continuidad del flujo, donde la velocidad es cero. Ahora aquí tiene la ventaja de que como todos se interconectan, no hay un punto muerto, el flujo va a estar siempre en movimiento y por ende no va a dar margen a que se produzcan sedimentaciones en el interior de las tuberías. La otra ventaja que tiene, ¿cuál es? Es que lo que les decía, si a mí se me produce una rotura aquí, bueno, si aquí se rompió, este tramo que tengo acá, el agua le puede venir por aquí o le puede entrar por acá. O este tramo, el agua le puede ingresar por aquí, le puede ingresar por acá o le puede ingresar por acá. O sea que el agua puede llegar a un punto en más de una dirección, lo que significa que cuando yo tengo una rotura aquí en este tramo, cierro válvula aquí e inhabilito solo este tramo. Pero el resto de los tramos o el resto del área de cobertura continúa con el proceso de entrega de agua a los domicilios. Ahora, ¿dónde se utiliza este tipo de red? Este tipo de red se utiliza fundamentalmente cuando la población está agrupada en un núcleo concentrado, como son las grandes ciudades. Cuando la población se agrupa concentradamente en un núcleo, este es el
tipo de red ideal para esa población en esa zona. ¿Está bien? El otro tipo de red que nosotros tenemos es la red combinada. Como bien lo dice su nombre, esta es una aplicación de los sistemas anteriores, donde vamos a tener parte del área con ramales, con redes ramificadas o abiertas, y parte de la otra área con redes malladas o cerradas. Para que tengan una idea, Santa Cruz es el lugar ideal para que exista la red mallada o cerrada. Sin embargo, no se puede clasificar la red de Santa Cruz como mallada o cerrada porque no está totalmente interconectada. Recuerdo yo cuando ingresé a Cospair a asesorarlo y vi su red. Por 1 metro de tubería no interconectaban un tubo con otro, convirtiéndolo en una malla o circuito con todos los beneficios que eso representa. O sea, le faltaba 1 metro desde aquí hasta conectarse aquí, y por 1 metro no era una red mallada, tenía aquí un tapón porque no lo habían conectado por 1 metro. Entonces, eso es importante porque los beneficios que trae son muy grandes, que no hay sedimento, que no va a salir sedimento por los grifos, pero además que en caso de rotura se minimiza el área que se va a ver interrumpida con el servicio. Sin embargo, bueno, pues lógicamente las personas que estaban ahí trabajando y asesorando, trabajando, no tenían conocimiento como para poder darse cuenta de esa situación y las ventajas que representa. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de tuberías que componen una red. Ya vimos al inicio los componentes de la red. Vamos ahora solo a referirnos a los tipos de tubería. El primer tipo de tubería que podemos encontrar en una red es una tubería conductora, que es la tubería que me transporte el agua desde la fuente hasta el ingreso a la red propiamente dicha. Esto en un gran porcentaje, por encima del 90%, la mayoría de las redes tienen tuberías conductoras o de aducción. ¿Por qué? Porque la fuente nunca está cercana o dentro del lugar donde se asienta la población. Santa Cruz es una gran excepción. O sea, Santa Cruz es bendecida. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz la fuente está debajo de la ciudad y en cualquier lugar que perforen un pozo, de ahí mismo pueden captar el agua y sin conductora directamente entregar a la red. ¿Por qué? Porque la fuente está debajo de la ciudad. Esa es la primera. Esta tubería conductora evidentemente es la de mayor diámetro dentro de la red propiamente dicha. ¿Por qué? Porque por aquí la conductora transporta el total de caudal que se va a consumir en todo el área de cobertura que abarca la red. Entonces siempre esta es la de mayor diámetro de la red. El otro tipo de tuberías son las tuberías principales, que dentro de la red son las de mayor diámetro, a excepción de la conductora. Estas son las tuberías que encierran, anillan o enmarcan el área de cobertura, contornean toda el área de cobertura como podemos ver acá. Entonces, estas tuberías son de mayor diámetro que las restantes que vienen, pero de menor que la conductora. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Lo que recomienda la bibliografía es que en estas tuberías principales no se conecten acometidas. Claro, a nosotros, ¿eso qué significa? Si yo no puedo sacar una acometida de esta tubería principal que pasa por enfrente de este manzano, para poder yo sacar una acometida tendría que colocar una distribuidora paralela y tendría que colocar doble tubo para poder entregar agua acá. Entonces, esto es
lo que dice la bibliografía especializada, pero realmente en nuestros países no lo aplicamos. Y tanto las principales como las secundarias y las distribuidoras, todas se convierten en tuberías distribuidoras porque de ellas sacamos nosotros la acometida. O sea, no podemos darnos el lujo de pasar tuberías paralelas por aquí, por acá, por todas las tuberías, y entonces eso incrementaría el gasto de la ejecución de nuestro proyecto. Y entonces, claro, ¿por qué no se permitía? También hay que ver los tiempos, ¿no? No se permitía porque la principal fuente de fuga que había en la red de distribución era producto de las conexiones de acometida. ¿Está claro? Producto de las conexiones de acometida. Pero esto ya se resolvió con el problema de las abrazaderas y ya hoy en día ya no es un problema de fuga, una acometida. ¿Está claro? Por eso es que ya se conectan en cualquier tubería. El otro tipo de tuberías son las secundarias. Son las de color azul que vemos acá. Estas tuberías secundarias salen de las principales a conformar lo que se conoce como las mallas o los circuitos. ¿Está claro? Entonces, esas tuberías secundarias son de menor diámetro que las principales, porque lógicamente ya aquí el caudal empieza a distribuirse, total que viene por aquí, una parte viene por acá y otra por acá, entonces por eso es que los diámetros ya en estas tuberías son menores que los de las principales. Y finalmente tenemos las tuberías, también se recomendaba de que en estas tuberías secundarias tampoco se colocaran acometidas, por las mismas razones que en las principales. Pero ya hoy en día eso no se hace. Y el otro tipo de tubería son las tuberías distribuidoras. O sea, a ver, para que puedan entender esto un poquito. Normalmente, cuando nosotros tenemos un área de cobertura muy grande, nosotros no podemos darnos el lujo de decir que un manzano, o sea, las tuberías que contornean un manzano, considerarla como un circuito o una malla. ¿Qué sucede? Los software, los grandes software que se utilizan, solo admiten hasta 1000 circuitos o 1000 mallas. Imagínense que ustedes fueran a diseñar la red de Santa Cruz. ¿Cuántos manzanos no entrarían dentro de la red de Santa Cruz? Más de 1000. Entonces no puedo considerar una malla o un circuito como las tuberías que enmarcan o encierran, en este caso, un manzano. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, por ejemplo, cuando yo le hice el proyecto a Cospail, a la doble vía La Guardia, yo tenía circuitos o mallas que me encerraban hasta 9 manzanas. Ahora, dentro de esas calles que están dentro de los manzanos, si yo considero que este es un circuito que compone 2 manzanos, entonces aquí no me quedaría aquí tendido, porque fíjense ustedes que la principal los contornea y saliendo de la principal conforma con la secundaria esta malla o circuito. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? En donde no pase una secundaria y una principal, colocar lo que se conoce con el nombre de tuberías distribuidoras. Estas tuberías distribuidoras se le conocen como tuberías de relleno. ¿Por qué? Porque yo donde no hay espacio, entonces yo lo relleno con una tubería, donde no hay tuberías principales ni secundarias, lo relleno con tuberías distribuidoras. ¿Está claro? Entonces, lo que significa que cuando nosotros hacemos el cálculo, el diseño de una red, solo consideramos los mallas y circuitos conformados por las tuberías primarias o principales y secundarias. Ahora bien, vamos a ver algún comentario de algunas cosas importantes. Las tuberías conductoras y distribuidoras siempre tienen que existir.
O sea, esta conductora es la que me permite traer el agua de la fuente. Si no existe, no voy a poder dotar de agua a todo el sistema. Y la otra son las tuberías distribuidoras, no pueden dejar de existir. ¿Por qué? Porque son las que le entregan el agua a cada uno de los usuarios. Segundo, en las redes grandes, o sea, de gran área, como son, por ejemplo, la red de Santa Cruz, el esquema de cálculo no incluye las tuberías distribuidoras, a no ser que sean secundarias, porque casi siempre los diámetros de las tuberías distribuidoras se adoptan por especificaciones, siendo los valores recomendados entre 2 y 3 pulgadas, preferiblemente 3 pulgadas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquí yo tengo una malla o un circuito conformado por tuberías principales y tuberías secundarias. Pero aquí me queda un espacio, una calle por donde no pasan las tuberías. Entonces yo coloco aquí una tubería de distribución. Por eso se llaman tuberías de relleno. En el cálculo no entra hasta este nivel de tubería distribuidora. Solo entran las mallas o los circuitos conformados por las tuberías principales y las tuberías secundarias. ¿Está bien? Bueno, entonces, por otro lado dice, a las tuberías distribuidoras se le conocen como tuberías de relleno, como ya les dije. En avenidas muy anchas, las tuberías de distribución deben colocarse doble, pues es más económico colocar tubería en ambas aceras que una cometida muy larga. Imagínense ustedes el segundo anillo. Cuando esto es muy ancho y más como que hay un canal de drenaje por en medio, me conviene colocar una tubería distribuidora cercana a este manzano y por la otra cercana a este manzano, o sea, doble tubería distribuidora. ¿Para qué? Para que yo no tenga que atravesar con una cometida el canal para llegar hasta el otro lado. Entonces es más económico concebir doble tubería en calles muy anchas o que tienen un separador central muy grande, como es en este caso el segundo anillo, los canales. ¿Está bien? Vamos a ver en el punto 9 dónde se ubican las tuberías en la red. Todas las tuberías que van en espacio público, que van enterradas, ¿cuáles serían estas tuberías? Tubería de gas, tubería de teléfono, tubería eléctrica y tubería de alcantarillado y la tubería de agua potable. Todas estas tuberías van en los espacios de dominio público, o sea, de acera a acera, de la acera de este vecino a la acera de enfrente del vecino. Entonces, esto es una normativa internacional que no debemos violar nunca. ¿Está claro? Aquí, ¿qué es lo que hacen? Y yo lo he visto hacer en miles de lugares. Como ya han pavimentado, cuando van a poner una red, lo que hacen es que la ponen entre la acera y el cordón de la acera. Cuando llegue entre la acera y el cordón de la acera, ¿qué es lo que va? La tubería de gas. Cuando lleguen a instalar la tubería de gas en esa zona, lo que va a decir la empresa que va a construir, saque su tubería de agua a donde debe ir, 80 centímetros, a 1 metro del cordón de la acera y a 80 centímetros de profundidad. Entonces nosotros debemos respetar esa normativa, ¿está claro? De manera que si usted va a Brasil y le dicen, ¿dónde es que tengo la tubería en esta calle? Y usted se para y dice, en esta calle, ¿dónde me queda el norte? Para allá. Ah, el sur está para acá. Entonces, en el hemisferio sur, yo voy a colocar la tubería en el lado sur, en la acera sur y en la acera este. En el lado norte voy a colocar la tubería en la acera norte, igual en el lado este. ¿Está bien? O sea, que eso es importante respetarlo para que cuando usted llegue a algún lugar y hay una rotura o hay algún problema, tú le dices a 1 metro de aquí del cordón de la acera, cava 80 centímetros y tiene que estar la tubería porque estamos en el hemisferio sur, ella debe estar en la acera sur y la acera este, como tal. ¿Está bien?
Entonces eso es importante. Ahora vamos a ver la ubicación de las tuberías en la calle. Bueno, la ubicación de las tuberías en la calle, la tubería de agua potable, como podemos ver aquí, se coloca a 1 metro del cordón o pretil de la acera, a 1 metro, y a una profundidad de la superficie de la calle de 80 centímetros. ¿Está claro? De 80 centímetros. Entonces, en las zonas urbanas, porque en zonas rurales esta profundidad es hasta 50 nomás. ¿Está bien? En la zona urbana se profundizan, se colocan las tuberías, fíjense que es desde la corona hasta el nivel de la cota de la calle o de pavimento, se separan 80 centímetros. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades hay mucho tráfico vehicular pesado, las vibraciones pueden dañar las conexiones de esta tubería. Entonces lo que se hace es que se profundiza hasta 80 centímetros. ¿Para qué? Para que no se vean dañadas por las cargas o las vibraciones que se generan por el paso vehicular. En zonas rurales, esto se mantiene a 1 metro, pero los 80 se convierten en 50 centímetros. ¿Está bien? Ahora, fíjense ustedes que la tubería de alcantarillado siempre va a quedar por encima de la de agua potable. Esta tubería tiene 80, más el diámetro, solo en el arranque, esta va a tener 1 metro, lo cual ¿qué quiere decir? Que parte por debajo de esta, y como esta va con una pendiente, entonces se va enterrando y se van separando cada vez más este tipo de la tubería de agua comparada con la tubería de alcantarillado sanitario. Ahora, lo ideal sería que el que una separación entre eje de tubería de 3 metros. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que usted encuentre una calle que tenga solamente 3 metros de ancho. Entonces no le va a garantizar los 3 metros de separación. En esos casos lo que debe hacer, en este caso, usted lo que debe hacer es colocar la tubería cuando no 5 en vez de 3 metros como mínimo, y la separación entre la solera de la tubería de agua potable y la corona de la tubería de alcantarillado quede 30 centímetros por debajo la tubería de alcantarillado con respecto a la de agua potable. ¿Por qué? Para evitar que con cualquier rotura de esta, si esta estuviera encima, se pueden contaminar las aguas y generar las enfermedades de origen hídrico. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver ahora algunas de las características de las componentes principales de una red. Bueno, estas componentes fueron las que ya mencionamos. Entonces, lógicamente, vamos a ver qué características son fundamentales tomar en cuenta en ello. En una red siempre vamos a colocar válvulas. ¿Por qué vamos a colocar válvulas? Porque cuando yo voy a hacer el mantenimiento de un tramo de tubería, cierro la válvula de ingreso y de salida del tramo e inhabilito el tramo para poder hacer la reparación sin necesidad de trabajar bajo agua. Estas válvulas que se colocan en la red de distribución son válvulas de compuerta, como podemos ver aquí. Este es el espejo, pero se le llama compuerta. Válvulas de compuerta con vástago no deslizante, que significa que cuando el operario abre aquí, lo que sube es la compuerta, el espejo sube, y cuando cierra el espejo baja. Si usted se fija en los grifos de mariposita de lavanderías y eso, cuando usted lo abre, el vástago sale, y cuando usted lo cierra, el vástago baja. No, el vástago se mantiene siempre ahí, no es deslizante, y lo que se desliza a través del vástago es la compuerta o el espejo. Pero además debe tener esta válvula de compuerta con vástago deslizante, debe tener un cabezal estándar para cualquier diámetro.
¿Qué quiere decir eso? Más o menos esto que tiene aquí es de 1 centímetro por 1 centímetro. El cabezal es cuadrado. Entonces, eso se opera con una llave T que le sirve a todas las válvulas independientemente del diámetro. Porque este cabezal es estándar, o sea, que viene usted como si fuera con... Ellos hacen de tubo, hacen como una llave de cubo grande, y entonces con eso, con una T que le ponen, entonces con eso es que abren en este caso y cierran las válvulas. O sea que estamos hablando en resumen que las válvulas que se colocan son válvulas de compuesta con vástago no deslizante y un cabezal estándar para ser operado con una llave T. Vamos a ver algunas recomendaciones sobre las válvulas. En primer lugar, dice que cada 1500 metros se debe colocar una válvula en poblaciones cuya densidad sea menor a 250 habitantes por hectárea. ¿Cómo yo saco este valor de la densidad? Yo tengo la población actual que está sentada en el área de cobertura, porque la conozco del INE. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a medir con mi poligonal el área que va a abarcar mi red con esa población y divido la población actual entre el área total de cobertura y eso me va a dar una densidad de población. Cuando la densidad es menor a 200, o sea, el valor es menor a 250, yo utilizo o coloco cada 1500 metros una válvula, o sea, cada 1,5 kilómetros coloco una válvula. Ahora, cuando mi población tiene una densidad mayor a los 250, entonces yo debo colocar las válvulas espaciadas cada 8 metros en vez de 15. Además, se deben colocar válvulas en aquellos puntos en que exista un canal de derivación importante. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que yo vengo con mi red y voy a sacar una derivación para entregar agua a una urbanización o entregar agua a una industria. Entonces ahí yo coloco en la derivación esa, yo coloco una válvula. ¿Para qué? Para que cuando ellos quieran, tengan algún problema en su red, yo cierro la válvula y ellos pueden trabajar en seco y mantener su sistema. En poblaciones de hasta 1,000 habitantes, o sea, cuando yo tengo una población de diseño de hasta 1,000 habitantes, entonces lo que se recomienda es que se coloque una sola válvula al ingreso de la red. O sea, no más válvulas, una al ingreso de la red, cuando la población es menor o igual a 1,000 habitantes. Ahora, se recomienda que se coloquen válvulas en los puntos bajos de la red. Se recomienda que se instalen válvulas de purga. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir eso? Miren acá. Aquí venimos y viene la red y hay un punto bajo, o sea, baja la red y vuelve a subir porque hay una depresión aquí. En estos puntos bajos tiende a acumularse, ¿qué cosa? Los sedimentos que trae el agua. Y entonces para poder sacar esos sedimentos, yo coloco una válvula de purga, que esta válvula cuando yo la abra, yo la voy a conectar la tubería, por decirle, a un pozo de infiltración. Cuando yo abro esta válvula, el agua va a salir, me va a limpiar el conducto, la zona que está en el punto más bajo, y me va a infiltrar el agua, en este caso en un pozo relleno de grava. Ahora, también se colocan válvulas en los puntos finales de la red. Se colocarán válvulas con drenaje en vez de tapones. ¿Qué significa esto? Este es un punto, aquí termina la red, en un punto, una red ramificada, por ejemplo. Entonces aquí termina la red. ¿Qué recomiendan? En vez de colocar un tapón aquí, recomienda que coloquen ¿qué cosa? Una válvula. De manera que una vez cada 2 meses yo venga y abra esta válvula para botar los sedimentos que están acumulados y que le pueden transmitir olor y sabor al agua. Bueno,
Por otro lado, dice que en los puntos altos se colocarán válvulas ventosas. ¿Qué significa eso? Este es un punto bajo, pero por ejemplo aquí es un punto alto. En los puntos altos, en los puntos bajos se acumula sedimento, los que vienen con el agua, y en los puntos altos se pueden acumular los gases. ¿Está claro? ¿Qué puede pasar? Que al momento de ingresar el agua atrapó oxígeno o aire y entonces eso se convierte en un gas. Estos gases van a ir a parar en la parte superior o en el punto más alto de la red. ¿Está bien? ¿Por qué es importante colocar estas válvulas ventosas? No sé si a ustedes les ha pasado de que cuando cortan el servicio y lo vuelven a restablecer y ustedes abren su grifo, sale aire escupido como con agua, sale aire y agua y hace un ruido la tubería que muchas veces uno se asusta. Entonces, eso es aire que viene con agua. Entonces, se debe colocar estas válvulas en estos puntos altos para evitar, porque ahí se van a acumular los bolsones de aire, para evitar que ese aire pase a través de la acometida y llegue a los domicilios, porque cuando pasa por las acometidas pasa por el medidor y el medidor no importa que sea agua o aire, te va a marcar. Entonces le estarías vendiendo aire por agua al usuario. Para ello se prevé la colocación de estas válvulas ventosas. Por otro lado, todas las válvulas de la red deben estar, como la red está a 80 centímetros de profundidad, si usted coloca una válvula y no le coloca una cámara, entonces usted va a tapar esa válvula con el terreno de relleno. Y después, bueno, pues puede costar encontrarla, pero además también cuando usted la tapa con tierra, la válvula, se puede deteriorar muy rápido. Para que ustedes tengan una idea, un hidrante cuesta aproximadamente en el mercado de Santa Cruz unos $600. Una válvula, dependiendo del tamaño, por ejemplo, las válvulas que venden de media te pueden costar entre 35 a 70 pesos, dependiendo de la fabricación, si es hecha en Argentina, si es hecha en Brasil o si es hecha en China. Y una válvula de 10 pulgadas te puede estar costando aproximadamente entre $600 y $800. Entonces, imagínense ustedes cuántas válvulas no van a entrar en una red de distribución. ¿Está claro? Entonces es elevado el costo, por eso hay que protegerla. En estas cámaras que, como ustedes pueden ver acá, son de mampostería de ladrillo, ni para decir son de hormigón, son de mampostería de ladrillo. Y siempre se separan del piso para que por aquí el operario pueda meter sus llaves y poder zafar la válvula de la tubería. Los hidrantes. Vamos a hablar ahora acerca de los hidrantes. Los hidrantes se instalan siempre en tuberías de distribución cuyo diámetro, fíjense ustedes, esta es la acera, fíjense ustedes, a 1 metro y a una profundidad de 80 centímetros, ahí usted encuentra la tubería. Si usted respeta que si está en el hemisferio norte, la tubería está en la acera norte y este, pues entonces usted se para, dice, ¿dónde está el norte? En el hemisferio norte, busco la acera norte y ahí excavo que voy a encontrar la tubería. Y viceversa, en el hemisferio sur que nos encontramos, entonces la tubería se coloca en la acera sur y este también. ¿Está bien? Entonces, para colocar un hidrante se debe colocar en una tubería con un diámetro mínimo de 4. No puedo colocar un hidrante porque la tubería de hidrante es de 4 pulgadas por exigencia en estos sistemas contra incendio. Entonces, no puedo colocar yo un hidrante en una tubería de 2 o de 3 pulgadas porque no puedo hacer una ampliación a una de 4. Yo sí puedo colocar en una de 6, de 8, de 10 y hacer una reducción a 4.
pero no lo puedo colocar en una tubería cuyo diámetro sea menor al diámetro de la tubería del hidrante, que es 4 pulgadas. ¿Por qué es 4 pulgadas? Porque está estandarizado. Los hidrantes necesitan el ingreso de tuberías de 4 pulgadas. Es estándar. Ahora, estos hidrantes se colocan, como podemos ver aquí, encima de las aceras. En las aceras, fíjense, por aquí estaría la calle, pero ellos lo están colocando encima de las aceras. ¿Para qué? Para que el tráfico vehicular no lo pueda golpear y bueno, pues entonces echarlo a perder. Como les decía, un hidrante en el mercado de Santa Cruz está costando alrededor de $600, para que tengan ustedes una idea de cuánto cuesta un hidrante. Ahora, en la tubería del hidrante, que va a conectar de la red al hidrante, se coloca una válvula o una llave de corte. Esa válvula es una válvula de compuesta con vástago no deslizante y cabezal estándar de 4 pulgadas de diámetro. Y esta válvula se va escondida antes de llegar al hidrante. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, el hidrante acá arriba, miren ustedes este puntico que hay aquí, eso que yo estoy ahí dándole vuelta, eso es el cabezal estándar de un hidrante. Cuando vienen los bomberos, ¿qué es lo que hacen los bomberos? Desenroscan esta tapa, conectan ahí su manguera. Esta tapa, quiero que les quede claro, tienen la rosca que tiene aquí la conexión, es una rosca especial, no es estándar. Es una rosca especial hecha solamente para las boquillas que tienen ¿cómo se llama esto? Las mangueras de los bomberos. Es especial. Entonces, ¿qué es lo que hace un bombero? Llega, quita la tapa. Cuando quita la tapa, ahí enrosca su manguera. ¿Está claro? Cuando enrosca su manguera, entonces viene aquí y abre la válvula intermedia entre la válvula de hidrante que se llama, que está entre la red y el hidrante. Cuando yo abrió aquí, viene ahora y abre aquí el hidrante para que salga agua. ¿Por qué se pone esta válvula de seguridad o intermedia? Porque esta válvula va a estar oculta. Solo va a tener unas tapitas que son pequeñitas, de unos 10 por 8 centímetros, o 5 o 6 centímetros, donde tienen una llavecita especial, y de ahí solo lo abre esa llavecita especial el carro de bomberos, y entonces él puede abrir ahí, porque si no, imagínense ustedes, si no existiera esta válvula, aquí cualquier persona con una llave crece grande, puede abrir esto y entonces le quita esto y lógicamente puede hacer botar el agua. Entonces esta es como una contrallave de seguridad, si le queremos llamar. ¿Está claro? Aquí desgraciadamente en Santa Cruz se roban estas tapas porque son de fierro fundido y se las venden a la fundición. Es una desgracia lo que hacen, igual que con las rejas de las tuberías de las boquetas tormentas para recolectar el agua pluvial. Ahora bien, ¿qué es lo que recomienda la norma boliviana? Que los hidrantes se deben colocar cada 500 metros. ¿Qué significa cada 500 metros? Que cada 5 cuadras usted va a colocar en la esquina un hidrante. Lógicamente que cada 5 cuadras, ¿para qué se utilizan estos hidrantes? Para que los bomberos puedan acceder, ya sea para llenar su camión cisterna, sin tener necesidad de ir a un punto lejos, del hidrante más cercano pueden llenar su cisterna, y si el incendio está cerca de un hidrante, pues ahí conectan la manguera y ahí mismo sofocan el incendio. ¿Entienden? Entonces esa es la importancia que tienen estos hidrantes, que me permite eso. Ahora, estos hidrantes, la norma me dice que son cada 5 cuadras, cada 500 metros. La bibliografía especializada, miren ustedes que la bibliografía especializada recomienda colocar los hidrantes en una distancia que oscila entre 60 y 100 metros. ¿Qué significa eso? Que en todas las esquinas coloques un hidrante. Ustedes podrán decir, ¿y por qué la norma dice cada 5 esquinas, cada 5 cuadras? Por un problema de costo.
¿Está claro? Imagínense ustedes, en todas las esquinas de Santa Cruz, un hidrante, eso sería $600. ¿Cuánto costaría eso? Bueno, entonces vamos a ver ahora los medidores de caudal. Los medidores de caudal son aquellos dispositivos que se utilizan para medir los macros, que son este que estamos viendo aquí, que yo estoy boteando con mi puntero, se utilizan para medir los volúmenes de entrega a la red, o sea, en los puntos de conexión de las fuentes de agua a la red, o sea, a la salida de un tanque, a la salida de una estación elevatoria. Y los micromedidores o hidrómetros son los que se conectan, los que se colocan en las acometidas domiciliarias. Ellos me permiten calcular qué cosa. Los macros, el volumen que entrego a la red, y los micro o hidrómetros me permiten calcular el volumen que me consumen los usuarios. ¿Por qué es importante que yo tenga siempre que se pueda? Lo ideal es contar con los macro y los micro medidores, porque ellos me permiten realizar el control y el balance entre lo entregado a la red y lo consumido por los usuarios. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que el volumen que yo entrego a la red, que mido con los macromedidores, sea igual al volumen que me consumen los usuarios. Cuando eso ocurre, quiere decir que estoy en el equilibrio óptimo. O sea, estoy entregando 10 litros y los usuarios me están consumiendo los 10 litros. Ahora, eso muchas veces por las redes que tenemos nosotros en nuestros países, que son redes de muchos años, para que tenga idea, la red más antigua que se conoce que hay en el mundo es la que está en Estados Unidos, que es un país del primer mundo. Entonces, esas redes, ¿qué pasa? Que se producen muchas veces roturas. Y cuando se producen roturas, hay un volumen de pérdida que se pierde. ¿Está claro? Y al perderse ese volumen, pues entonces yo voy a tener más volumen entregado que consumido. Entonces, lo que hay que lograr es un equilibrio, que lo que recomienda la norma es que la pérdida esa de volumen, o sea, el exceso de volumen que yo entrego a la red comparado con la demanda, tiene que ser menor o igual que un 15% del volumen entregado. Y esa pérdida de volumen yo la calculo restando el volumen entregado que registro en los macromedidores menos la sumatoria de todos los volúmenes consumidos y que yo registro en cada una de las acometidas de la red. ¿Está claro? Esa es la importancia que tiene. Esto es un requisito fundamental. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí a Bolivia, empecé a hacerle de diagnóstico a toda la red porque me contrataban para ello y estaban que la pérdida de volumen que debía ser un 15% según la norma boliviana, andaban por un 75%. ¿Qué significa que yo entregue más volumen de que me sacan? Es como un globo. Si usted infla un globo, infla, va a llegar un momento en que explota. ¿Por qué? Porque le está sometiendo una presión interna mayor que la que puede soportar en material del globo. A una red, cuando usted le mete agua y no la sacan, entonces lo que está incrementando es la presión y ¡pum!, se zafan las tuberías o puede producirse un reventón en una tubería vieja. Entonces, por eso es que este es un parámetro que hay que controlar muy importante. En Santa Cruz es gravísimo. Si, por ejemplo, a mí la población me demanda 10 litros y yo le estoy metiendo 20 litros, es doble, quiere decir que estoy bombeando el doble para entregar el doble de caudal. Entonces estoy consumiendo más energía y entonces la factura, el costo de servicio es mucho más caro. Por eso es que es importante siempre que se haga esto. Ahora, los medidores tienen un costo elevado. Un macromedidor, por ejemplo, de una tubería de 8 pulgadas puede estar entre los $600 a $800. Ahora, un micromedidor está alrededor de los $25 a $30. Pero imagínense ustedes cuántas acometidas no tiene. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cospaís tenía 1.100 acometidas. Multipliquen 1.100 por $25, entonces van a ver cuánto es el costo. Y a eso súmele el costo de que tenían 6 estaciones de bombeo, 6 macromedidores, entonces cuánto no se va en monto para poderlo implementar. Entonces eso muchas veces dificulta la implementación. Pero siempre que sea posible, lo ideal es contar con la macro y la micromedición para llegar a un control
entre lo que entrego y lo que me consume. ¿Está claro? Eso es. Las acometidas. Bueno, con relación a las acometidas, la acometida es aquella que va desde la red de la tubería, de la red de distribución, va hacia el interior del domicilio. ¿Dónde nosotros llegamos con la acometida? Llegamos hasta aquí, hasta donde está la llave de corte y el medidor. Este es un tipo de acometida que es el que se utiliza muchísimo en la mayoría de los países, ¿está claro? Donde aquí en una cajita va metida la llave de corte y va metido también el medidor para que no esté expuesto. Acá en Bolivia el sistema que se utiliza, en Santa Cruz por lo menos, perdón, el sistema que se utiliza es donde esto queda expuesto. Inclusive esto antes lo metían dentro del jardín, a raíz de la superintendencia mandó a sacarlo por problemas que se presentaron, porque no le dejaban lecturar los medidores a alguna gente, otros le echaban los perros para que los mordieran a los que iban a lecturar, o le echaban agua caliente, porque eso a mí me pasó en Cospaís con los plomeros. Entonces la superintendencia lo mandó a sacar fuera de la barda del edificio. Y esto entonces se presta, cuando está expuesto, como en este caso, esto se presta a que la gente se lo robe. ¿Por qué? Porque es caro y ese medidor se lo roban y entonces van y hacen negocio con la ferretería y entonces la ferretería lo vuelve a vender. ¿Está claro? Y la ferretería se lo compra a precio de gallina muerta y lo vende carísimo. Entonces, ese sistema son estos dos. Uno que va soterrado, no expuesto, y otro que va expuesto, que es este que se utiliza aquí en Santa Cruz. Fíjense ustedes de qué consta una acometida. La acometida la responsabilidad de que diseña la red llega hasta aquí, hasta el medidor. Del medidor en adelante ya es responsabilidad del dueño del domicilio. Entonces llegaría hasta aquí, hasta el medidor. ¿Qué es lo que conta una acometida hasta el medidor? Fíjense ustedes, conta de una llave de corte general, una llave de paso general, una llave general, así se le llama, que se conecta directamente, donde conecta la acometida, automáticamente se coloca una llave general. ¿Está claro? Después seguido tiene la llave de corte, que es una llave de cuña, que es donde se realiza el corte del agua cuando la gente no paga la factura, viene aquí la empresa y con una llave pequeña cierra esta llave de corte y le corta el servicio de agua, hasta tanto paguen la factura. Y seguido de la llave de corte viene el medidor. ¿Está claro? Antecediendo a la llave de corte, o al medidor, perdón, se coloca una llave general, que es esta, una llave, en este caso se ve que es una llave de media vuelta. El objetivo de esta llave es que cuando yo quiera cambiar el medidor por falla, rotura o para darle mantenimiento, cierro aquí, corto el ingreso de agua al medidor, saco el medidor y ya después limpio. Entonces, ¿cuántas llaves tenemos nosotros? La llave general, la llave de corte y una llave para cortar el servicio. Esta es la de corte de agua, ¿cómo se llama esto? Cuando la gente no paga, y esta llave es para poder cortar el agua y sacar el medidor que se coloca antes del medidor. ¿Está claro? Eso es importante. Bueno, esta llave general, ¿para qué se coloca? Hay veces que cuando hacen la red, cuando construyen la red, hay lotes que son baldíos y no te piden agua, pero dejan ahí la acometida con su llave general. Ya después cavan aquí y aquí conectan la acometida sin necesidad de cortar el servicio. Cuando ya conectan la acometida, ¿qué es lo que hacen aquí? Abren esta llave y ya está el servicio sin necesidad de cortar en la zona que voy a hacer la acometida, cortar el agua. Las conexiones de acometidas con la red. Las conexiones de acometidas que se hacen a través de lo que se conoce como abrazadera, ¿ves? Se llaman abrazadera porque como ustedes lo pueden ver aquí, abraza todo el tubo. Entonces, esta abrazadera, ¿qué me permite a mí? ¿Cómo la conectan? Conectan la abrazadera y una vez que ya tienen aquí, perforan el tubo
y cuando perforan el tubo, entonces esta tubería la enroscan en la abrazadera, tiene rosca interior, enroscan la abrazadera y el tubo en la abrazadera y sueldan el tubo con este otro que está aquí. ¿Qué permite eso? Eso permite que los problemas más grandes que habían eran pérdidas por las conexiones, porque antes este tubo sin abrazadera se pegaba aquí con pegamento de PVC, pero con el tiempo y las vibraciones, ¡pum!, se zafaba y ya se convertía en un punto de fuga. Ahora, cuando ya vengan las vibraciones, esta abrazadera impide que se la transmita a la soldadura entre este tubo de acometida y el tubo de la tubería de distribución de la red. Y la instalación se complementa con una llave de corte que va dentro de una cajita que va fuera de los límites de la casa, donde esta cajita evidentemente solo aquí está conectado la llave de corte y tiene, como ustedes pueden ver aquí, una llavecita, que esta llavecita la tienen los operarios y uno no puede abrir esa cajita. Entonces, cuando usted no paga, ellos vienen con la llavecita, abren, aquí esta es una válvula de cuña, ellos cierran esa válvula con una media vuelta y listo, se quedó sin agua y vuelven a cerrar esto y usted no puede conectarse. ¿Está claro? Y entonces usted tendrá que ir obligado a pagar porque si no, no va a tener el servicio. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque para que no dejarle conocimiento a media, ¿no? Para no darle un pedacito de esto y el resto no lo podamos tener, lo podamos ver completo. Entonces nos quedamos en los criterios para el diseño de la red. ¿Está bien? Anótenlo ahí para que ustedes me